primero que nada quiero saludarlas a todas. Estoy contenta nuevamente de estar con ustedes. Agradecida a Clary por la invitación. Es un privilegio siempre poder compartir la palabra del Señor, así que de verdad muchas gracias y con mucho temor, ¿verdad?, delante del Señor, porque lo que estamos hablando es su palabra, no es mi idea, no es lo que yo creo, sino lo que dice la palabra del Señor. Así que yo espero que nos sirva, ¿verdad?, cada una de nosotras. Son principios que tenemos que poner en nuestro corazón para que nuestros hijos puedan crecer bajo el temor de Dios. Así que vamos a orar para pedir la dirección al Señor y para que también utilice su palabra y me llene de su gracia para poder compartir con cada una de ustedes. Vamos a orar. Querido Señor, en esta hora nuevamente queremos ir delante de ti, Padre Celestial, para que usted pueda dirigir este tiempo, para que usted, Señor, pueda hablar lo que quiere que nosotras podamos escuchar. Señor, nos disponemos con un corazón abierto para recibir la instrucción y queremos rogar para que usted nos ayude también a poder llevarla a la práctica, que es siempre el deseo de su corazón. Cada vez que aprendemos algo, Señor, usted quiere que lo podamos vivir. Así es que le rogamos que nos ayude y que nos guíe en todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, cuando la Clary me habló para poder compartir con ustedes, me dio el título del estudio. Así que si la que está anotando por ahí, el título lleva este nombre, dice Instrucción, Disciplina y Ejemplo a nuestros hijos. Ese es el título que yo le puse a este estudio que vamos a compartir hoy día. Y quiero comenzar hablando acerca de un joven que se llamaba Walter. Dice que este joven le gustaba mucho el agua y los botes, los barcos. Y dice que un día, siendo muy jovencito, se compró un barco. Y su idea, lo que él tenía pensado, ¿verdad?, al comprar este barco, era que solamente servía para lanzarse al agua y para divertirse. Pero al pasar el tiempo, se dio cuenta que no solo era diversión, sino que junto con la compra de este barco, había también adquirido una responsabilidad. Y esa responsabilidad era la mantención del mismo. O sea, tenía que preocuparse de mantener el barco. Y esta mantención, dice que incluía asegurarse de cambiar el aceite, limpiar los desagües, fijarse que las líneas del combustible estuvieran bien conectadas. Al adquirir esta propiedad, no era algo simple, ¿verdad? Eso implicaba una responsabilidad. Él al principio lo tomó como algo simple, yo quiero jugar en el agua, qué sé yo, pero se fue dando cuenta con el tiempo que no era algo tan simple. Entonces, junto con ese barco, él también adquirió una responsabilidad. Y es así con los padres, pues, es así con nosotras, las mamás, los papás. Tener hijos es hermoso, es emocionante, disfrutamos con nuestros hijos, los esperamos 9 meses, tenemos muchas ansias de conocerlos, pero no es solamente eso. Junto con todo eso, ¿verdad?, que es hermoso, vamos a adquirir también una gran responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? El mantenimiento de nuestros hijos. ¿Qué incluye ese mantenimiento? Mire lo que dice acá. Dice que incluye instrucción, disciplina y ejemplo, ¿ya? Ahora, los papás y las mamás tenemos una tarea sobrenatural. ¿Cuál es esa tarea sobrenatural? Debemos ser padres y no amiguitos de nuestros hijos. Hoy día, ese es un gran error que está haciendo, ¿verdad?, o viviendo el mundo en general. No están siendo padres de sus hijos, sino que están siendo amigos de sus hijos. Ahora, ¿por qué no debemos ser amiguitos de nuestros hijos? Porque los amigos dicen que se consienten entre sí. Los amigos se refuerzan los comportamientos malos y no siempre los buenos, ¿verdad? Generalmente se refuerzan ese tipo de comportamiento. Es bueno que nos tengan confianza, pero nunca debemos dejar de ser padres. Nosotros estamos acá, ¿verdad?, para instruirlos, para disciplinarlos y para ser de ejemplo. Mire lo que dice Proverbios 22:6. Lo primero que vamos a ver, el primer punto que vamos a ver es acerca de la instrucción. Proverbios 22:6 dice,
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Se acuerdan que en la última reunión que estuvimos hablamos un poquito en cuanto a la instrucción? Bueno, cuando hablamos de la instrucción, estábamos viendo que esa palabra instruir quiere decir estrechar, es achicar, ¿verdad? Dice, es hacer más estrecho una cosa o camino. Ahora, ¿cómo hago más estrecho ese camino, el camino de mi hijo? Porque la instrucción está hablando de nuestros hijos. ¿Cómo yo puedo estrechar ese camino? Es enseñando. Ahora, ¿qué le enseño? Lo que es correcto, lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, ¿ya? Es mostrarle y sacar de su camino lo que le hará tropezar. Esa es la instrucción que yo tengo que darle a mi hijo, esa es la enseñanza que yo tengo que darle a mi hijo. Es enseñar lo que es correcto, lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, es mostrarle, ¿verdad? Y sacar de su camino lo que le hará tropezar. Hay una mujer en la Biblia que instruyó a su hijo desde la niñez. Quizá usted ya sabe de quién estoy hablando. Bueno, esta mujer dice que comenzó desde la niñez a instruirle, porque el versículo de Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, no al joven en su camino, no esperes que tenga más edad o ya esté más grande para empezar a instruir. La instrucción comienza desde la niñez, desde tempranito, ¿ya? Y esta mujer dice que es Eunice. ¿Saben ustedes quién es Eunice? ¿Alguna lo sabe? No me responda, yo le voy a decir. Eunice dice que ella desarrolló una labor excepcional en la crianza y en la enseñanza de su hijo Timoteo. Eunice es la mamá de Timoteo. Y dice que ella desarrolló una labor excepcional en la crianza y enseñanza de su hijo. Todas conocemos quién es Timoteo, ¿verdad? Todas sabemos que Timoteo, la Biblia habla de que él fue un líder, un orador y fundador de iglesias. No fue cualquier persona Timoteo, fue un hombre de Dios que utilizó mucho, que fue el amigo que estaba al lado de Pablo, el discípulo de Pablo. Y esta mujer influyó enormemente en la vida de su hijo Timoteo. Ahora, ¿qué fue lo que Eunice le enseñó a Timoteo? Mire lo que dice ahí, 2 Timoteo, 3, del 14 al 15. Si me pueden ayudar, la Clary, que busque ese versículo, por favor. Vamos a ver ahí y que lo pueda leer. 2 Timoteo 3, del 14 al 15. Ahí está. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Ajá. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya. ¿Qué fue lo que Eunice le enseñó a su hijo? Las sagradas escrituras, dice el versículo 15, ¿verdad? Pero fíjate, el que 14 dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién le enseñó eso? Eunice, su mamá. Su mamá fue quien le enseñó. ¿Y qué le enseñó? Y desde la niñez, dice que le enseñó las sagradas escrituras. Él recibió de esta mujer desde la niñez las sagradas escrituras. Pero esta enseñanza debe primero estar en tu corazón para compartirla. ¿Te acuerdas lo que decíamos de Deuteronomio 6:6? Ese versículo, cuando ahí en ese capítulo Moisés le está hablando al pueblo y le está dando los 10 mandamientos, todos los mandamientos que el Señor ya le había entregado a él se lo estaba entregando al pueblo. Y dice que para que ellos pudieran entregarle toda esa enseñanza a sus hijos, porque después más adelante en el versículo 7 para adelante dice, y las pondrás en su frente y en la puerta de tu casa y en las paredes y qué sé yo, en todos los lugares, dice que esa enseñanza primero tenía que estar en su corazón. Entonces, eso es lo que hizo esta mujer primeramente. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que nosotras debemos enseñarle a nuestros hijos. Primero, lo que hizo esta Eunice con su hijo y lo que nosotras debemos hacer es enseñar la reverencia a Dios.
Lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es la reverencia a Dios. Ahora, ¿qué es la reverencia a Dios? Es temor a Dios. Y ese temor no es miedo. Nunca tenemos que transmitirle a nuestros hijos tenerle miedo a Dios, sino un respeto reverente. Cuando habla de temor a Dios, está hablando de un respeto reverente por alguien que es superior a nosotros. Y ese ser superior es Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que enseñarle esa reverencia a nuestros hijos. Segundo, tenemos que enseñarle la importancia de la obediencia. Eso es otra cosa que Eunice hizo con Timoteo y es algo que nosotros también debemos enseñarle a nuestros hijos. También debemos enseñarles acerca de la pureza que menciona, ¿verdad? La palabra de Dios. También tenemos que enseñarles sobre el dinero, ¿verdad? Que la importancia del dinero y a quién tenemos que darle el dinero, todos esos principios que va mencionando la palabra de Dios en cuanto al dinero. También tenemos que enseñarles la perspectiva saludable del amor, no la perspectiva que tiene hoy día el mundo. El mundo tiene hoy día una perspectiva muy equivocada en cuanto al amor. Nosotras tenemos que enseñarle la perspectiva correcta en cuanto al amor. También tenemos que enseñarle el control de la lengua. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el control de la lengua, no decir malas palabras, no ser atrevido, ser respetuoso, ¿ya? Otra cosa que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a trabajar. Y más adelante yo les voy a ir compartiendo un poquito en cuanto a eso. También tenemos que enseñarles a cómo escoger amigos piadosos, enseñarles que tienen que ser sabios en la elección de sus amigos. Mire que todas estas cosas que hemos visto que debemos enseñarle, todo lo encontramos en la palabra de Dios. Eunice fue una mujer que le enseñó todos estos principios a sus hijos desde la niñez. Y dice que todo esto que le enseñó estaban acá en las Sagradas Escrituras. Y todas nosotras tenemos este libro maravilloso que tiene que ser parte de nuestra vida primero. Tiene que estar primero en nuestro corazón para que se lo podamos transmitir a nuestros hijos. Cada una de estas cosas que yo les mencioné, todo está en la palabra de Dios. No hay nada que nosotras debamos inventar. Todo está ahí. Eso es en cuanto al primer punto de la instrucción. El segundo punto habla de la disciplina. ¿Ya? Y aquí yo quizás me voy a extender un poquito más, porque también hay un concepto equivocado en cuanto a la disciplina en el mundo. Y vamos a ver acá que es importante que los padres recordemos que nuestros hijos, ya sea que lo admitan o no, anhelan que establezcamos reglas y límites. Tus hijos nunca te van a decir, mamá, por favor, ponme límites, por favor, ponme reglas, nunca lo van a decir. Pero la verdad es que ellos anhelan que nosotros les pongamos reglas y límites, ¿ya? Es probable que este trabajo sea el más importante que tengamos en toda la vida. Lo más probable es que este sea el trabajo más importante que tengamos en la vida. Y este trabajo requiere que los padres sean partidarios de la disciplina. Tú tienes que ser partidaria de la disciplina de tus hijos para que puedas realizar este trabajo que es muy importante, ¿ya? Y que nuestros hijos lo anhelan, ellos necesitan que nosotros les establezcamos límites. Y no solamente ellos tienen que ser partidarios, o en este caso tú tienes que ser partidaria de la disciplina junto con tu esposo, sino que también los dos tienen que estar de acuerdo. ¿Por qué digo que tienen que estar de acuerdo? Ha pasado muchas veces, ¿verdad?, que un padre disciplina y la otra parte del matrimonio se opone o empiezan a tener problemas porque no están de acuerdo en la forma que están disciplinando. Entonces, los dos necesitan estar de acuerdo en la forma en que van a disciplinar y van a poner límites a sus hijos. También nuestros hijos necesitan que les pongamos reglas de comportamiento. Tenemos que enseñarles. ¿Se acuerdan la vez anterior qué cosas más o menos yo les decía que debíamos enseñarle a nuestros hijos? El saludar, el despedirse cuando vas a un lugar, el dar las gracias, el no hacer berrinches cuando vas en el supermercado y no le puedes comprar lo que ellos quieren, el no tomar los adornitos de las casas, a mí me pasó una vez que llegó una familia con un chiquitito y yo abrí el refrigerador y vio que yo tenía unos juguitos en caja. Y le dijo al papá, yo quiero de eso, así como regalón, así como fundido, decimos acá. Y a mí se me pararon los pelos, nadie lo notó, pero se me pararon los pelos porque eso está mal. O sea, yo no puedo permitir que mi hijo haga eso en otro lugar.
Entonces yo le dije ese día a él, no te lo voy a dar, le dije yo, porque eso no se hace, no tienes que pedir las cosas, tú tienes que esperar que te ofrezcan. Entonces, después yo le expliqué, obviamente, y le di el jugo, pero le expliqué que eso no debía hacer. Pero ese trabajo no era mío, era de los padres. Los padres tienen que encargarse de enseñarle estas reglas de comportamiento. Porque ¿sabes qué pasa? Que los que quedan mal después, ¿verdad? No son los niños, somos nosotros, porque no estamos siendo responsables en enseñar a nuestros hijos. En buen chileno diríamos acá que tenemos que rayarles la cancha. Aquí dicen así, bueno, hay que rayarle la cancha, hasta aquí no más puede llegar, más allá no se puede. Entonces, como padres, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Y también tenemos el ejemplo acá de un personaje en la Biblia que no tuvo este principio en su vida, y vemos el ejemplo del sacerdote Elí, que también lo mencionamos la vez anterior. En Primera de Samuel 2, vamos a buscar Primera de Samuel 2, acá está, Primera de Samuel 2:12, dice, Abner, hijo de Ner, salió, espérense, Primera de Samuel, estoy en Segunda de Samuel, Primera de Samuel, 2:12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y miren lo que dice el capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Aquí está hablando Dios a Samuel y le está hablando del juicio que va a tener con Elí, con el sacerdote Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí no tuvo en su vida, ¿verdad?, el deseo o el amor hacia sus hijos para mostrarles disciplina. En el versículo 12 vemos que Elí no les enseñó. El versículo 12 del capítulo 2 dice, no les enseñó. Y la disciplina debe venir después de la enseñanza si no es obedecida. Si tú le enseñas y tu hijo obedece, obviamente no viene la disciplina, pero si tú le enseñas a tu hijo y no es obedecida, tiene que venir la disciplina. No solo dice no enseñó, sino que tampoco lo disciplinó. En el versículo 13 vemos que él no los estorbó. Y si vemos en el versículo, de los versículos 22 al 24 del capítulo 2 de Primera de Samuel, dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo esto, oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Elí sabía cada una de las cosas que estaban haciendo sus hijos, pero él en ningún momento los estorbó, en ningún momento los disciplinó, él solamente escuchaba y sabía, y no hizo nada para poder corregir a sus hijos. Tenemos nosotras una gran responsabilidad como padres y madres en cuanto a la disciplina, pero para que podamos ejecutar correctamente, debemos diferenciar entre disciplina y castigo, que a veces la gente tiene esa confusión. Esto suena muy parecido, pero no es lo mismo. Disciplina es una cosa y castigo es otra. Y yo les voy a ir mencionando ahí en forma paralela lo que es la disciplina y lo que es el castigo. Dice que la disciplina establece límites a fin de que los hijos crezcan en ellos. El castigo impone la penalidad por cruzar los límites. La disciplina provee dirección hacia las metas. El castigo vincula causa y efecto, siembra y cosecha, acciones y consecuencias.
La disciplina mantiene a las personas por buen camino hacia un propósito. El castigo impone el precio de desviarse del camino. La disciplina, provee el marco para la libertad y el castigo provee el marco para las limitaciones de la verdad cuando ésta se usa mal. La disciplina es el comportamiento preventivo de la persona en autoridad hacia el individuo bajo autoridad, de modo que lo ayude a dar lo mejor de sí. El castigo es el comportamiento reactivo de la persona en autoridad hacia el que está bajo autoridad, de modo que se proteja al individuo de daño o de perder lo que es mejor. ¿Se da cuenta que la disciplina y el castigo son cosas distintas? Por eso es importante que nosotras podamos aplicar la disciplina antes del castigo. Si yo estoy poniendo límites, ¿verdad? No voy a tener necesidad de castigar. Por eso es importante la instrucción. Nosotras debemos instruir a nuestros hijos, debemos enseñarles, debemos disciplinar para evitar que venga el castigo, para evitar, como dice acá, un daño o de perder lo mejor. En Proverbios 29:15, que este es el versículo que nosotros teníamos en la paleta que usábamos para castigar a nuestras niñas, era una paletita chica, nosotros, era una cuchara de palo, le dicen acá en Chile, no sé cómo le dicen allá, pero es una cucharita de palo, chiquitita, donde le habíamos puesto este versículo, y este versículo dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el niño consentido avergonzará a su madre. Mire, la corrección o la disciplina o castigo dan sabiduría y no avergüenza. Cuando yo aplico la disciplina, cuando yo aplico la corrección, lo que voy a provocar en mis hijos es sabiduría, y a mí me va a quitar la vergüenza. No voy a pasar vergüenza con mis hijos si yo aplico la disciplina. En Proverbios 23:13 habla de que si nosotros castigamos con vara, el niño no va a morir. El castigo debe ser con acá habla de una vara, ¿verdad? Pero tiene que ser algo aparte de mi mano. El castigo nunca debe ser con la mano, y eso lo vamos a ver también ahora, en un ratito les voy a explicar. Pero tiene que existir algo que yo utilice para dar el castigo, y si yo lo hago, dice la Biblia, no va a morir. Ahora, ¿por qué no va a morir? Porque el castigo tiene que ser así, como dice Proverbios 19:18. Veamos lo que dice Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo, dice, en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El castigo no es para destruirlo, es para corregirlo. Por eso es importante, y la palabra de Dios dice acá que si lo hacemos con vara no va a morir, porque se supone que el castigo que yo le voy a dar no es para destruirlo, no es para vengarme, es para corregirlo. Algunas cosas que nosotros debemos considerar para cuando estemos corrigiendo a nuestros hijos es que el mejor lugar para recibir este tipo de castigo, porque ya ahora estamos hablando del castigo, es en las nalgas. Es el mejor lugar porque es gordito, no le va a quedar, no le va a provocar tanto dolor. Yo creo que lo que más va a provocar es como susto, ¿verdad? Y tiene que ser ahí, no tiene que ser ni en la cara, porque ha pasado, ¿verdad? Muchas veces que los papás le pegan un cachetazo en la cara o le tiran el pelo o le dan piñiscones o los tironean. Bueno, no, ese tipo de castigo no corresponde, no es así. Por eso la Biblia habla de que tiene que ser con vara. Nunca tiene que ser con la mano, porque con la mano yo le hago cariño al hijo. Entonces, cuando son más chiquititos, ellos van a confundir. Cuando tú vas a hacer así, no vas a ver si le vas a castigar o le vas a hacer cariño. Entonces, por eso es necesario que tenga que ser con vara. Y bueno, no va a ser una vara o una varilla. Nosotros usábamos, como les decía, esa cucharita de palo, que yo encuentro que es súper práctica y es muy buena porque después le tienen respeto a eso. Ya nosotros con las niñas ya no necesitábamos darle el castigo, sino que le mostrábamos la paleta y ya sabían que no podían porque les iban a cobrar. Así es que era muy bueno ese método de disciplina. Ahora, mire, en cuanto a las nalgas o las nalgadas, yo les voy a explicar varias cositas en cuanto a eso.
o más bien les voy a nombrar. Dice que las nalgadas se deben controlar, ¿ya? No le va a dar 40 nalgadas al bebé porque se portó mal o al hijo porque se portó mal. Nosotros lo que hacíamos con las niñas era, dependiendo de cuántas veces yo tenía que repetirle que no lo haga, es que ella iba a cobrar. Entonces nosotros ya le habíamos explicado que eso no se debía hacer, y si veíamos que lo hacían y le decíamos no, y no obedecía, ya tenía una que le iba a llegar. Entonces si después, siempre tratábamos de que fueran 2 o 3, más que eso no. Entonces cada vez que ella se demoraban en obedecer, ya sabían que le iba a llegar la cantidad de las veces que desobedecieron las nalgadas. Entonces, por eso dice que tienen que ser controladas, no tiene que ser muchas, y la disciplina tiene que ser así, pero súper controlada. También dice que las nalgadas deben depender del comportamiento del niño, ¿ya? No por cualquier cosa lo vas a disciplinar, tiene que ser de acuerdo a la enseñanza, a lo que tú le dijiste que no debía hacer. Ya no le vas a dar nalgada porque, no sé, está llorando y porque le duele algo y está llorando, no le vas a pegar por eso. Tiene que ser, tienes que saber bien y evaluar tú en qué momento o por el comportamiento que le está teniendo, de acuerdo a eso, es la nalgada que tú le tienes que dar. También dice que las nalgadas solo se deben administrar después que se alerta al niño, después que le advertiste, no llegues y le pegues porque se te ocurrió, no lo castigues y así de la nada porque se te ocurrió. Tiene que ser antes de haberle alertado. Las nalgadas se deben dar bajo condiciones, ¿ya? Tienes que explicar, tienes que darle las condiciones, tienes que decir, te voy a disciplinar porque hiciste esto y esto, y yo te dije, yo te di la condición, te dije, si tú desobedecías, bueno, ahora vas a tener que cobrar. Dice que las nalgadas se deben dar bajo condiciones cuando el padre usa más incentivos positivos que negativos. Cuando nosotros le explicamos, ¿verdad?, lo bueno que va a ser, o si tú te portas bien, mira, te vamos a dar esto, te voy a bendecir con esto otro, porque te portaste bien, bueno, esos son los incentivos positivos, pero si no, bueno, hay que corregir. Las nalgadas deben seguir de inmediato al comportamiento a que se corrija. O sea, si yo le dije que no lo hiciera y lo hizo, inmediatamente tienes que corregir. Nosotros esperábamos 2 o 3, a veces eran 2, a veces era 1, porque ya después aprendían que era la primera. Y si no lo hacían a la primera, bueno, le llegaban un poquito más. Las nalgadas, dice, las debe dar un padre calmado, un padre o una madre calmado. No puedes castigar a tu hijo enojada. Ahora, ¿por qué uno se enoja? ¿Por qué uno pierde a veces la paciencia? Porque espera mucho. Porque uno está diciéndole como 20 veces, no lo haga, no lo haga. Al final ya te cansó y lo agarraste y le diste, pero con todo, no, eso no está bien. Así no se debe disciplinar a nuestros hijos. ¿Ya? También dice que, ¿dónde vamos? Acá. Dice, las nalgadas deben hacerse en privado. Eso es otra cosa. Nunca tienes que castigar a tu hijo delante de la gente. No lo tienes que avergonzar. Eso se hace entre tú y él. Si estás en la iglesia y estás haciendo maña y estás llorando y es como súper típico, los hijos en la reunión se ponen a llorar y justo cuando van a dar el estudio bíblico. No sé si les pasa ya, pero es como típico. Entonces ahí la mamá sabiamente tiene que agarrarlo, se lo lleva al baño, lo que hacíamos nosotros al baño, le damos paletas, después llegaban bien peinaditas hacia la reunión, siéntese aquí tranquilita y sin llorar. Eso es lo que debemos hacerlo en privado, sin que nadie los vea ni que avergonzarlos. Se van a dar cuenta porque llegan bien peinaditos, pero no los vieron que le dieron paletazo y eso, así que hay que cuidar eso de hacerlo en privado. También las nalgadas, dice, se deben llevar a cabo junto al razonamiento. Yo lo he dicho de nuevo, hay que explicarles por qué le estás dando la nalgada, por qué lo estás castigando. No es llegar y castigarlo, hay que explicarle. Es importante también aquí que cuando yo estoy corrigiendo, tengo que hacerles ver que lo que están haciendo es desobedecer al Señor. Entonces no solamente tengo que explicarle por qué le estoy dando el castigo, sino que le tengo que explicar que está desobedeciendo al Señor al desobedecer a los padres, que necesita pedirle perdón al Señor, y ahí junto con él tienes que orar, o con ella tienes que orar con él para que le pida perdón al Señor por su desobediencia. Si se enojó con su hermana, si peleó con su hermana, tiene que arreglarse con ella también.
También nos pasaba eso con las niñas, José Luis cuando las castigaba a las dos, o cuando estaban peleando, se escuchaba que estaban peleando, corrían las dos por parejo, a las dos le llegaban los paletazos, y después tenían que pedirse perdón. Él explicaba que eso debían hacer y tenían que volver a ser de nuevo hermanables, amigas, así que muchas veces les pasó, después pregúntale a la Jenny cómo se daba todo eso, pero muchas veces pasó, y esa es la forma que tenemos que hacerlo también. Dice que las nalgadas deben tener la intención de corregir, no de desquitarse. Las nalgadas tienen que tener la intención de corregir, no yo de desquitarme, porque estoy cansada, porque ya no me haces caso, no debe ser así, ¿ya? Las nalgadas, dice, deben ser suaves y no escalar al abuso. ¿Se acuerdan lo que veíamos delante? Que no tengo que buscar hacerles daño, yo tengo que corregir, ¿ya? Y hacerlo suave, no tiene que ser fuerte, no le tienes que dejar morado el popín ahí, el trasero, no tiene que ser así, tiene que ser solamente para corregir. Las nalgadas no deben darse a hijos menores de 18 meses, ni después de la pubertad. Cuando yo les contaba la otra vez de que nosotros le damos paleta a las niñas desde que los 8 meses, ¿se acuerdan que yo les dije que era aquí en la mano? Y eran unas cucharitas de palo muy chiquititas y muy delgadas, entonces más metían bulla que lo que les provocaba dolor, era más que nada para que ellas tuvieran respeto y que fueran obedientes desde esa edad. Ahora, no tiene que ser, dice, antes que sean menores de 18 meses, ni después de la pubertad, cuando ellos ya son adolescentes, cuando ellos ya, no sé, están como entre los 11 años, 12 años, ya ahí no van los castigos de ese tipo, ahí van otro tipo de castigo, a lo mejor tienes que prohibirles ver la televisión, tienes que prohibirles el internet o quitarles el teléfono, sacarle lo que a ellos más les gusta para que puedan entender que tienen que obedecer a los padres, ¿ya? Pero ya ahí en las nalgadas o un castigo físico ya no va. Y acuérdense que nunca debe ser con las manos, nunca debe ser con nuestro cuerpo, sino tiene que haber algo que sea ajeno a nuestro cuerpo. Mire, les voy a leer ¿cómo se llama? En un departamento de policía, tienen un letrerito que dice cómo criar a un delincuente. Si tú y yo no le ponemos disciplina a nuestros hijos, no le rayamos la cancha, como dicen acá, no le ponemos límites, como yo les decía recién, que ellos lo anhelan, aunque no lo digan, lo anhelan, vamos a tener hijos delincuentes. Y ahora, ¿cómo yo puedo tener un hijo delincuente? ¿Cómo yo puedo criar hijos delincuentes? Mira, fíjate lo que te voy a estar leyendo acá. Dice que desde su infancia comienza a darle a tu hijo todo lo que quiera. De esta manera crecerá con la idea de que alguien le debe mantener siempre. Cuando yo hago eso, lo único que voy a lograr es tener un hijo delincuente, porque él va a esperar que alguien siempre lo tenga que mantener, ¿ya? Número 2 dice, cuando aprenda a decir groserías, celébralo con risas. Esto hará pensar que las vulgaridades son graciosas. A lo mejor tú no le vas a enseñar groserías, porque tú eres una buena hija de Dios, porque tú amas al Señor y no le vas a enseñar esas cosas. Pero ellos van a ir a la escuela, y en la escuela no hay niños que son cristianos, no hay niños que tienen los mismos principios que tienes tú, ni que tienen tus hijos, y ellos más de alguna oportunidad van a aprender una mala palabra. Entonces, si ellos llegan a decir algo así, no les celebres esas malas palabras. Tú tienes que corregírselas, ¿ya? Porque si no vas a ser una madre que va a estar criando un delincuente. Mira otra cosa, nunca le enseñes nada acerca de Dios. Espera a que sea mayor de edad y tome entonces la decisión de creer o no en Dios. Número 4, recoge todo lo que deje tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes y trastos. Hazle todo para que así tenga experiencia en dejar siempre todas sus responsabilidades sobre otros. Si tú siempre le estás haciendo todo el trabajo, mira, aunque son chiquititos, ¿verdad? Y ellos están jugando y dejan sus juguetes tirados, si tú siempre estás detrás guardándole los juguetes, ordenando su pieza, haciendo lo que él tiene que hacer, vas a hacer que tu hijo, como dice acá, se acostumbre a dejar siempre las responsabilidades sobre otros. Él no va a aprender que es su responsabilidad ordenar las cosas. Aunque sean chiquititos, tú ponte al lado, ponle una cajita donde él guarda los juguetes y dile, juntemos los juguetes, ven, yo te ayudo, o hazlo tú, pero está tú con él corrigiéndole y enseñándole, esos son principios.
que él necesita aprender o que ella necesita aprender. Mira, número 5. Discute frecuentemente frente a él o ella. De esta manera no se sorprenderá cuando tu hogar se desintegre. A veces nosotros los padres cometemos el error de discutir delante de nuestros hijos. Eso no debe ser, porque para ellos después va a ser común y no le va a afectar si su hogar se desintegra o si ellos en un futuro, ¿verdad?, forman un hogar de delante de tus hijos. Por muy enojada que estés, por muy molesta que estés, contrólate y espera que tus hijos no estén y habla con tu esposo tranquilamente. Número 6, dale todo el dinero que quieran gastar. Asegúrate de que nunca trabaje para ganarse lo suyo. A fin y al cabo, no necesita pasar por lo que pasaste tú. Ese es otro error que también podemos cometer. Siempre estamos pensando, yo no quiero que él viva lo que yo vivió, yo no quiero que esté sufriendo necesidades que yo sufrí, no quiero que pase por lo que yo estuve pasando. Entonces le voy a dar en el gusto en todo lo que él quiera, le voy a dar dinero para gastar y asegurarme de que él nunca trabaje porque no quiero que sufra como yo. No está bien hacer eso, no está bien, no le hacemos un bien a nuestros hijos complaciéndolo en todo. Mira, número 7 también dice, complácelo en todos sus antojos, comida, bebida, ropa, juguetes, comodidades y diversión. Si le niegas algo, podrías causarle una frustración. Eso es lo que el mundo dice hoy día. No, si nosotros no le damos al niño lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, o si yo lo castigo, le voy a causar una frustración. ¿Cuántas de nosotras estamos frustradas hoy día porque la mamá una vez nos tiró la chala por la cabeza? No sé si les pasó a usted, o la zapatilla, usted le dice la zapatilla a la chala. Se sacó la chala y lo primero que pilló lo tiró y te cayó en la cabeza. O yo me acuerdo de mi papá, él se sacaba la correa y la movía así y me decía, esta correa tiene hambre. Cuando yo me portaba mal me decía, esta correa tiene hambre. Entonces ya con eso yo sabía que no me podía portar mal porque me iba a dar con la correa. Entonces, hoy día el mundo dice todo lo contrario, que tenemos que complacerlos, que tenemos que darle lo que ellos quieran, porque si no vamos a frustrar a nuestros hijos. Número 8, defiéndelo de todos los vecinos, maestros y policías. Es seguro que todos ellos están en contra de tus hijos. También pasa eso hoy en día. Los pobres maestros en la escuela no pueden decirle nada a los niños porque los niños inmediatamente acusan a los profesores y después viene la mamá y el papá y se pelean con el profesor y porque no, es que mi hijo, es mentira lo que usted dice, mi hijo no es así. Generalmente cometemos el error pensando de que nuestros hijos son iguales como son en la casa en otros lados. Y lamentablemente los hijos no es lo mismo en la casa que en la escuela. Entonces nosotras no podemos caer en eso también de defenderlos, de querer protegerlos en ese sentido cuando ellos han hecho algo incorrecto, ¿ya? Número 9 dice, cuando se meta en graves problemas, discúlpate diciendo, es que no lo puedo controlar. No, tampoco tienes que hacer eso. Tú tienes que controlar a tus hijos. Son tus hijos, no ellos son, tú no eres tu hija. Por eso dice la enseñanza que no tenemos que ser amigos de nuestros hijos, tenemos que ser padres, que le pongamos límites. Ahora, el número 10 dice, prepárate para sufrir toda la vida. Porque lo más seguro es que si tú haces todo lo que yo te mencioné recién, te va a pasar. ¿Qué es lo que te va a pasar? Te va a pasar que vas a sufrir toda la vida con tus hijos. Siempre vas a tener dolor en tu corazón porque no hiciste bien tu trabajo de disciplinar a tu hijo. Y vas a tener que estar allí visitándole la cárcel porque no le enseñaste a que fuera responsable, no le enseñaste a que fuera disciplinado, que trabajara, ¿verdad? Y lo único que él hizo fue portarse como un delincuente. Número 3, ejemplo. Vimos la instrucción, vimos la disciplina y también vimos el ejemplo. El ejemplo que nosotros tenemos que ser a nuestros hijos. Y en el punto número 1 de la instrucción vimos a Eunice, ¿verdad? Una mujer ejemplar que le enseñó a su hijo, que fue esa mujer que lo instruyó, que le enseñó primero para después también poder disciplinarlo. Ahora vamos a ver que esta mujer también fue un buen ejemplo para Timoteo. Miren lo que dice Hechos 16 del 1 al 2. Por favor, Evelyn, lee Hechos 16 del 1 al 2.
Hechos 16 del 1 al 2. Sí, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Timoteo, ¿verdad? Los hermanos que estaban en Listra. Ahora, ¿por qué cree usted que ellos daban buen testimonio de Timoteo? Mire, antes de responder esta pregunta, veamos primero un poquito algunos detalles más en cuanto a Eunice. Dice que Eunice es un nombre griego y significa feliz o buena victoria. Ella era judía y amaba mucho al Señor. También dice que estaba casada con un hombre griego. Eso quiere decir que la Biblia no lo menciona, pero dice que lo más probable es que él no era creyente porque él era griego. Seguramente él era un hombre inconverso. También dice, no dice si él estaba vivo o estaba muerto. Si él estaba vivo y él no era creyente, Eunice, ¿verdad? Con su madre lo enseñaron y lo criaron ella sola en el temor del Señor. No tuvieron el apoyo del papá, lo hicieron sola. Y bueno, y si él no estaba vivo, igual lo hicieron sola. Ella era una mujer viuda que crió a su hijo, ¿verdad? Solita con su madre. Ahora, no se sabe, como digo acá, si él estaba vivo o no. Lo que sí se sabe es que esta hijo junto a su madre Loida. Eran estas dos mujeres quienes influyeron en la vida de Timoteo. Y la pregunta que hacíamos recién era, ¿por qué daban buen testimonio de Timoteo? Mire, en segunda de Timoteo 1:5 vamos a encontrar la clave del carácter de Eunice. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo está hablando, ¿verdad?, de la clave que tenía esta mujer. Eunice, ¿verdad?, tenía la clave de su carácter, y la podemos ver en este versículo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo está reconociendo que Timoteo tiene una fe no fingida, pero esa fe no fingida primero estuvo, dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Delante veíamos también de nuevo Deuteronomio 6:6, ¿verdad? Si Timoteo tenía esta fe no fingida, era por causa de que su madre la tenía. ¿Se acuerdan lo que decíamos de que para que yo pueda enseñar las Sagradas Escrituras, primero tiene que estar en mi corazón? Y acá vemos que fue así en la vida de Eunice. Primero estaba en ella, en su madre Loida, después en ella y después en Timoteo. Y eso lo reconocía no solo Pablo, sino que también lo reconocía la gente, los hermanos de ese lugar, porque decían que el versículo 5 dice, en el anterior, el que veíamos del versículo de hoy, dice que daban buen testimonio de los hermanos también que estaban en Listra. O sea, él tenía ese buen testimonio porque había en su corazón esa fe no fingida que su mamá había influenciado en su vida a través de la enseñanza. Mire, dice la Biblia que es fe no fingida. Dice que la fe no fingida es una fe genuina y no falsa, ¿ya? La fe no fingida es una fe genuina y no falsa. Eunice y su madre eran mujeres piadosas. Es decir, ellas tenían una fe genuina. No es una fe que aparentaban, no tenían caretas, eran mujeres de verdad. No eran esas mujeres que se ponían la ropa de evangélico para ir el día domingo a la iglesia, terminaba el culto, llegaban a su casa y se sacaban la ropa de evangélico y después vivían como un inconverso cualquiera. Ellas eran mujeres piadosas de verdad, su fe era genuina, no era fingida, no aparentaban, eran de verdad. Ella dice que buscaban agradar al Señor. No eran mujeres perfectas, acuérdate que eran igual que nosotras, pero eran mujeres que buscaban agradar al Señor y eran obedientes a la palabra de Dios. Entonces, eso hacía que estas mujeres pudieran tener esta fe, una fe no fingida y una fe genuina. Esta fe fue la que influenció la vida de Timoteo desde su niñez. Mira el versículo de 2 Timoteo 3.
Segunda de Timoteo 3, 14 y 15, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eunice fue una mujer que influenció de tal manera la vida de su hijo a través de su propia vida, de su fe no fingida, de su fe genuina. Y dice que esta fe ella se la traspasó, se la enseñó a través de las Sagradas Escrituras desde su niñez. Su madre y su abuela no solo le enseñaron las Sagradas Escrituras, sino que fueron su ejemplo en la práctica. Ellas vivían así, por eso impactaban para bien la vida de Timoteo. Ahora, yo puedo enseñar muchas cosas, puedo enseñar toda la Biblia, pero si esa enseñanza no está respaldada con mi vida práctica, no sirve de nada. No sirve de nada enseñar todo, porque al contrario, yo lo que voy a provocar en mi hijo va a ser una confusión. La Biblia dice una cosa, pero mi mamá está viviendo de otra forma. Entonces, no estoy siendo de un buen ejemplo. Mira, la única forma en que nosotras podamos ser un buen ejemplo para nuestros hijos es practicando lo que yo le enseño. Si yo le digo a mi hijo que tengo que leer la Biblia todos los días, que tú tienes que tener comunión con el Señor, que tú tienes que orar, que tú tienes que obedecer lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? Si él, por ejemplo, el Señor te dice, no debemos mentir, y llaman por teléfono a tu casa y el niño atiende y te dice, mamá, tal persona, no, dile que no estoy, no estás siendo consecuente con lo que estás enseñando, porque la Biblia dice que no debemos mentir, sin embargo le estás diciendo a tu hijo que esté mintiendo para evitar que tú puedas conversar con esa persona. Entonces, la única forma de que tú y yo podamos ser un buen ejemplo es practicando lo que yo le estoy enseñando. Ahora, ¿en qué debemos ser ejemplo? Mira lo que dice Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12, ya estamos terminando. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En todas esas cosas, tú y yo debemos ser de ejemplo a nuestros hijos. Y yo estaba buscando otra traducción para comprender un poquito más este versículo y me gustó mucho la traducción de la Biblia, lenguaje actual. Mira lo que dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Pero esto es lo que yo quiero enfatizar, me gusta mucho lo que dice acá. Dice que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. De esa forma nosotras tenemos que vivir para impactar la vida de nuestros hijos. La Reina Valera dice que tenemos que ser de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero me gustó mucho como dice acá, porque esta es la forma en que tú y yo debemos vivir. El versículo lo vuelvo a repetir. Dice que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Este es el buen ejemplo que le dio Eunice a su hijo Timoteo, y hoy podemos ver el gran hombre que fue Timoteo. Un hombre que estuvo al lado de Pablo sirviendo, fundando iglesias, y el Señor lo utilizó mucho y lo sigue utilizando en nuestras vidas, ¿verdad? Para que podamos ser estas madres que podamos influenciar la vida de nuestros hijos para que ellos puedan ser grandes hombres y mujeres de Dios. Esto es lo que tú y yo debemos ser para nuestros hijos, un buen ejemplo. Y ya terminando, la conclusión que puedo sacar de este estudio es que ser padre o madre es maravilloso. Es hermoso ser padre y madre, pero esto conlleva una gran responsabilidad. No es solo tener hijos, traer hijos al mundo y ya está, no, es una responsabilidad que tú y yo tenemos, y esta responsabilidad incluye la instrucción, que es la enseñanza de la palabra de Dios desde la niñez, estrecharles el camino, marcarle lo que es correcto y lo que no es correcto.
la disciplina, poder poner límites. Yo no puedo ser amiga de mi hijo. Está bien que tenga confianza y que me cuente, y eso debe ser así. Pero yo no puedo estar a la misma altura. Ellos tienen que entender que yo soy la mamá, que yo soy la que corrijo, que yo soy la que disciplino, que yo soy la que pone límites, ¿ya? Y los papás, obviamente, que tienen que hacerlo. Y también tenemos que ser un ejemplo. O sea, si yo quiero enseñar algo, primero tengo que vivirlo. Y así a mí me da mucho más autoridad para poder corregir. Eso es lo que quería compartir con ustedes en cuanto a la disciplina, la instrucción y el ejemplo a nuestros hijos. Vamos a orar, o no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera acotar. Dejo la libertad. Una cosita nomás, justo el versículo con que arrancaste, creo que fue este lunes, el martes que había escuchado, ahora había leído ese versículo donde decía que el hijo consentido avergüenza a la madre, y mi pregunta era, ¿pero por qué a la madre nomás, verdad? O sea, no, ¿por qué realmente solamente ese versículo especifica a la madre? Y es así, ¿verdad? En nuestra cultura al menos, la primera culpable cuando ves a un niño con una mala educación o haciendo algo, lo primero que pasa por la mente es qué le enseñó la mamá, ¿verdad? O cómo la mamá puede permitir esto. Y en realidad parece medio injusto, pero es así. Nosotras tenemos esa responsabilidad. La palabra de Dios nos da a nosotras la responsabilidad de educarles más, inclusive que los padres, ¿verdad? Y la cultura mismo te condena, ¿verdad? Cuando ven comportamientos en tu hijo, ¿verdad? Y entonces más razones inclusive tenemos para poder esforzarnos en esto, ¿verdad? En disciplinar a nuestros hijos. Claro, así es, y también es porque nosotras pasamos el mayor tiempo con ellos. La idea aquí de la disciplina tiene que hacerlo el papá, pero cuando no está el papá tiene que hacerlo la mamá. Pero ¿quién es la que pasa más tiempo? Por eso la disciplina, la instrucción la tenemos que dar nosotras porque somos las que pasamos más tiempo con nuestros hijos, pero lo ideal de la corrección o el paletazo y eso tiene que ser del padre, pero si el padre no está, tiene que hacerlo la mamá. Entonces no podemos tampoco nosotros hacernos o quedarnos ajenas a eso, debemos hacerlo. Pero como dices tú, sí, es así. ¿Alguien más tiene que decir algo o pregunta? No, parece que no. Bueno, vamos a orar entonces. Y Clary, ¿quieres orar tú para terminar? Sí, cómo no. Señor amado, te damos tantas gracias por este tema. Señor, te damos gracias porque ya nadie habla de esto. Y hemos tenido el privilegio esta tarde de escuchar tu palabra, de ver el ejemplo de Eunice, de ver el clamor de Proverbios, de instruir al niño en su camino. Amado Padre, te rogamos que como madres y abuelas podamos ser de ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que ellos imiten nuestra fe, imiten nuestro amor, que ellos sean instruidos en tu palabra. Señor, ruego por cada abuela y por cada madre aquí presente que pueda escuchar tu palabra y esta noche antes de dormir pueda recordar este mensaje y meditar cómo aplicarlo en su vida. Te ruego, Señor, que tú obres grandemente en nuestro medio. Gracias, Señor, por esta palabra y por Jessica que nos ha entregado. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén.